Hola, mira, hoy vamos a repasar algunos aspectos del análisis sintáctico que me dan la sensación de que todavía causan algún tipo de duda, ¿vale? Este es el caso de estos cuatro complementos, el complemento directo, el complemento circunstancial de modo, el complemento predicativo y el atributo, ¿de acuerdo? ¿Por qué estos cuatro complementos? Porque nos cuesta distinguir entre el complemento directo y el atributo y también nos cuesta distinguir entre el complemento circunstancial de modo, el complemento predicativo y el atributo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Pues mira, primero vamos a ver el complemento directo y cómo lo vamos a reconocer. En realidad es un repaso, ¿vale? Luego vamos a hacer lo mismo con el complemento circunstancial de modo. Vamos a hablar sobre él y vamos a ver cómo lo reconocemos. Luego sobre el atributo. Vamos a ver qué era el atributo y cómo lo reconocíamos. Y finalmente veremos el complemento predicativo y cómo lo reconocemos. Y ya para rematar la faena, os voy a dar algunos trucos que tenéis que tener en cuenta a la hora de analizar las oraciones, ¿vale? Para que no haya lugar a confusión entre estos cuatro complementos. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar diciendo que va a ser fácil y va a merecer la pena, las dos cosas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el complemento directo. El complemento directo y cómo lo reconoce. Lo primero y más importante es que el complemento directo va a estar en oraciones con verbos predicativos, ¿vale? Es decir, vamos a encontrarlo siempre en predicados verbales. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Aquí no estamos, el que da lugar a duda el complemento directo de cosa, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a reconocer? Pues vamos a preguntar qué más verbo, ¿vale? Y vamos a señalar dentro de la oración, pues, lo que responda a esa pregunta. Ese va a ser nuestro primer paso. Por ejemplo, mi madre tiene un coche. ¿Qué tiene un coche? Pues yo subrayo un coche. Ese sería mi primer paso. ¿Cuál va a ser el segundo paso? Pues fijaos, tenemos que intentar sustituirlo. Si aquello que hemos subrayado, que es la respuesta a mi pregunta, ¿qué más verbo? Es masculino singular, vamos a sustituirlo por lo. Si es femenino singular, por la. Si es masculino plural, por los. Y si es femenino plural, por las. Entonces, en el ejemplo anterior, mi madre tiene un coche. Un coche era lo que habíamos subrayado porque era lo que contestaba a la pregunta que tiene, ¿vale? Y como un coche es masculino singular, tengo que probar a sustituirlo, en este caso, por lo. Mi madre lo tiene. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacer esa sustitución? Sí, por lo tanto, acabo de confirmar que se trata de un complemento directo. Vamos a ver esto en otro ejemplo, ¿de acuerdo? En este primer ejemplo, yo recojo alimentos. Tengo mi oración, yo recojo alimentos, hago mi pregunta. ¿Qué recojo? ¿Qué contesto? Alimentos. Por lo tanto, subrayo alimentos. Ahora, mi segundo paso. Como alimentos es masculino plural, tengo que intentar sustituirlo por los. Yo los recojo. ¿Puedo decirlo? Sí, por lo tanto, acabo de confirmarlo. Se confirma. Es un complemento directo. Por lo tanto, yo recojo alimentos. Alimentos es un complemento directo. Vamos a ver otro ejemplo. No sé la respuesta. No sé la respuesta es mi oración. Vamos a preguntar, ¿qué no sé? La respuesta, pues lo subrayo. No sé la respuesta es subrayada. Segundo paso, como la respuesta es femenino singular, voy a intentar sustituirlo por la, ¿no? No la sé, ¿puedo decirlo? Sí, por lo tanto, de nuevo, estoy confirmando que se trata de un complemento directo. Entonces, la oración no sé la respuesta va a ser un complemento directo, ¿vale? Siguiendo estos dos pasos no os vais a equivocar nunca. Vamos al siguiente complemento. ¿Cuál es? El complemento circunstancial de modo. Vamos a verlo. El complemento circunstancial de modo, al igual que el complemento directo, tiene que estar
solamente, es decir, solamente lo vamos a encontrar con oraciones que tengan verbos predicativos, es decir, en predicados verbales. Primer paso para reconocerlo, yo hago mi pregunta ¿cómo? ¿Cómo seguido del verbo? Y señalamos la respuesta a la oración. Por ejemplo, mi tía Rita canta muy bien. ¿Cómo canta? Muy bien. Pues yo subrayo muy bien en la oración. Ese sería mi primer paso. Y mi segundo paso es que la respuesta que hemos señalado podemos sustituirla por un adverbio de modo. Por bien, mal, así, estupendamente, rápidamente, etc. Pero no es obligatorio. Y lo que es más importante es que nunca, jamás va a cambiar, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo, trabajando en el ejemplo anterior, ¿vale? Mi tía Rita canta muy bien, habíamos subrayado muy bien porque respondía a la pregunta ¿cómo canta? Y muy bien podemos sustituirlo por así, mi tía canta así, ¿verdad? Perfecto, por lo tanto es un complemento circunstancial de modo, entre otras cosas porque muy bien no puede cambiar. Yo no puedo decir muy bienes o muy bienos, no, siempre va a ser muy bien, por lo tanto al no cambiar, complemento circunstancial de modo. Vamos a ver otros ejemplos. Ejemplo 1. Yo corro bastante rápido. Esa es mi oración. ¿Cómo corro? Bastante rápido, pues subrayo bastante rápido. Bastante rápido puedo sustituirlo por así, que como habíamos dicho era un adverbio de modo. Yo corro así. Sí, por lo tanto se confirma, es un complemento circunstancial de modo, porque además da igual si yo soy chica, si yo soy chico, si somos chicas o chicos, el bastante rápido no va a cambiar nunca. En lugar de decir yo corro bastante rápido, digo ellos corren bastante rápido, este bastante rápido no va a cambiar. Por lo tanto me confirma que es un complemento circunstancial de modo. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Comimos estupendamente en ese restaurante. Esta es mi oración. Comimos estupendamente en ese restaurante. ¿Cómo comimos? Estupendamente. Entonces lo subrayo. Y mi segundo paso. ¿Podemos sustituirlo por el adverbio de modo así? ¿Comimos así en ese restaurante? Sí. Además, estupendamente no puede cambiar. Nosotros no decimos estupendamentas, ni estupendamentos, ni nada de eso. Por lo tanto, volvemos a confirmar que se trata de un complemento circunstancial de modo. ¿Veis? Comimos estupendamente, que es nuestro complemento circunstancial de modo, en ese restaurante. ¿De acuerdo? Muy importante. ¿Y con qué nos tenemos que quedar? Es que el complemento circunstancial de modo es, bueno, en primer lugar responde a la pregunta ¿cómo más verbo? En segundo lugar se puede sustituir por un adverbio de modo. Y en tercer y último lugar es que no va a cambiar nunca, nunca, jamás. Vamos al siguiente complemento. El complemento predicativo. El complemento predicativo lo vamos a encontrar en oraciones con verbos predicativos, es decir, en predicados verbales, y expresa una cualidad, una propiedad o estado del sujeto del complemento directo. Es decir, le va a añadir una característica a quien realiza la acción o al objeto de la acción. ¿De acuerdo? Vamos a verlo ahora en los ejemplos. ¿Cómo reconocemos el complemento predicativo? Pues preguntamos cómo más verbo. ¿A qué esta estructura nos suena del complemento anterior? ¿Del complemento circunstancial de modo? Sí. El primer paso realmente va a ser el mismo, es hacer la pregunta ¿cómo? Y lo subrayamos. Por ejemplo, encontramos rota la puerta de la casa. ¿Cómo encontramos la puerta? Rota. Encontramos rota subrayado la puerta de la casa. El primer paso es el mismo, pero el que cambia es el segundo. Una vez hayamos subrayado la respuesta, ¿vale? Debemos cambiarla en género y número. Si puede cambiar, vamos a confirmar que se trata de un complemento predicativo. Vamos a ver en el ejemplo anterior. Encontramos rota la puerta de la casa. Rota, ¿a qué le añade la característica?
¿A nosotros o a la puerta de la casa? A la puerta de la casa. Rota es femenino singular y la puerta de la casa es femenino singular, ¿cierto? Bien, vamos a intentar cambiarlo. Por ejemplo, vamos a cambiarlo de género y de número por rotos. Encontramos rotos y veis que automáticamente hay que cambiar también el complemento directo al que le añadimos la información. Encontramos rotos los peldaños. Pero ¿a qué puedo hacerlo? ¿A qué rotos puede, existe y lo puedo utilizar? ¿A qué puedo pasar de rota a rotos? Sí, si esto pasa, hablamos de complemento predicativo. No hablamos nunca de complemento circunstancial de modo, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 1. Su hija salió muy contenta del examen. Su hija salió muy contenta del examen. ¿Cómo salió? Muy contenta. Su hija salió muy contenta del examen. Muy contenta. ¿Quién salió muy contenta? ¿A quién le añade la característica de muy contenta? A su hija. Vamos a ver si muy contenta lo puedo cambiar de género y número. Por ejemplo, en lugar de decir su hija, puedo decir su hijo. Su hijo salió muy contento del examen. ¿A qué puedo pasar de muy contenta a muy contento? Sí. Por lo tanto, se confirma, es un complemento predicativo, ¿vale? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Encontré secas las flores del jarrón. Encontré secas. ¿Cómo encontré las flores? Secas. Encontré secas, lo subrayo, las flores del jarrón. Secas le añade la característica ¿a qué? Pues a las flores del jarrón, ¿vale? Por lo tanto, si ahora lo cambiamos en género y número, si cambiamos secas en género y número, las flores del jarrón también debe cambiar. Vamos a ver si eso pasa. Yo puedo pasar de secas a secos. ¿Encontré secos los matojos? Sí. ¿Veis? Paso de secas a secos. Y al cambiar esto, tengo que cambiar también el complemento directo. Por lo tanto, se confirma. Es un complemento predicativo, ¿vale? Importante realizar el cambio de género y número para saber si es un complemento circunstancial de modo o no. O es un complemento predicativo, ¿vale? Eso lo vamos a ver al final con los trucos. Bien, vamos a ver ahora el último complemento, que es el atributo. Este complemento responde a dos preguntas, por lo tanto puede causar confusión con el complemento directo o con los complementos circunstanciales de modo y predicativo, ¿vale? Entonces, lo primero y más importante es recordar que el atributo solamente puede estar en oraciones que tengan verbos copulativos, es decir, los verbos ser, estar o parecer. Si tienen otro verbo, no vamos a encontrar atributo, ¿vale? Solamente va a estar en lo que vamos a llamar predicados nominales, que son los predicados que tienen como núcleo los verbos ser, estar y parecer. Si yo digo estoy estudiando, ¿es un predicado nominal? No, porque el verbo principal es estudiar. Me tengo que encontrar a estos verbos ser, estar o parecer solos, ¿vale? Bien, ¿cómo lo vamos a reconocer? Pues fijaos, el primer paso es asegurarnos de que el verbo de la oración es un verbo copulativo, es decir, que es el verbo ser, estar o parecer. Si es otro, no vamos a buscar atributo. El segundo paso va a ser realizar la pregunta qué o cómo más verbo, ¿vale? Y señalar la respuesta que obtengamos. Por ejemplo, si yo tengo la oración mi hermano pequeño es bajito, puedo preguntar cómo es mi hermano, ¿verdad? Y yo que respondo, bajito. Pues subrayo bajito. O en la oración mi padre es profesor de la universidad, donde encontramos el verbo ser, puedo preguntar qué es mi padre, ¿verdad? ¿Y qué contesto? Profesor de la universidad.
Pues subrayo profesor de la universidad. ¿De acuerdo? El atributo puede contestar tanto a cómo como a qué. ¿Vale? Entonces hemos dicho que el primer paso es realizar la pregunta y subrayar. Bueno, el primero era localizar los verbos y asegurarnos de que era un verbo copulativo. El segundo, preguntar y subrayar. Y el tercero es ver si esa respuesta que hemos obtenido, es decir, esa respuesta que hemos subrayado, lo podemos sustituir por lo, única y exclusivamente por lo, ¿vale? Por ejemplo, en los ejemplos anteriores, mi hermano es bajito. Habíamos preguntado cómo es mi hermano y habíamos subrayado bajito. Vamos a ver si se puede sustituir por lo. Mi hermano lo es. ¿A que sí puedo decirlo? Entonces sí es un atributo. Lo acabo de confirmar. Vamos a ver el otro ejemplo. Mi padre es profesor de la universidad. Habíamos hecho la pregunta ¿qué? ¿Qué es mi padre, profesor de la universidad? Y yo puedo decir mi padre lo es. ¿Veis? Acabo de sustituir profesor de la universidad por lo. Y lo puedo decir, por lo tanto lo he vuelto a confirmar. ¿Vale? Es un atributo. Vamos a verlo en otro ejemplo, ¿vale? En el ejemplo 1, esa niña parece muy simpática. Primer paso en la oración, esa niña parece muy simpática. ¿Cuál es el verbo? El verbo es parece. ¿Es un verbo copulativo? Sí, porque los verbos copulativos son ser, estar o parecer. Por lo tanto, sí, el primer paso se cumple. Segundo paso, realizo la pregunta. Puedo preguntar qué o cómo. En este caso, ¿qué parece? Parece muy simpática. Vale, pues, ¿qué hago? Subrayo la respuesta, subrayo muy simpática. Y ahora el tercer y último paso, que es el que nos va a ayudar a confirmarlo. ¿Puedo sustituir muy simpática por lo? ¿Esa niña lo parece? Sí. Por lo tanto, se cumple el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Por lo que lo confirmamos. En esa niña parece muy simpática, es el atributo. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tú estás sorprendido. Primer paso, ¿cuál es el verbo? Estás. ¿Es un verbo copulativo? Sí, porque hemos dicho que los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Bien. En tú estás muy sorprendido, puedo preguntar ¿cómo estás, verdad? ¿Y qué te contesto? ¿Sorprendido? El muy me lo he metido yo así de guay. ¿Cómo estás sorprendido? Tú estás sorprendido, lo subrayo. Y el tercer y último paso ya para confirmarlo. Lo que he subrayado, en este caso sorprendido, ¿puedo sustituirlo por lo? Vamos a ver. Tú lo estás. Sí, sí que puedo. Por lo tanto, lo he confirmado. En la oración tú estás sorprendido, sorprendido es el atributo. Perfecto. Así es como tenemos que ir trabajando. ¿De acuerdo? Ya sabéis que con el atributo el primer paso va a ser confirmar que se trata de un verbo copulativo, ser, estar o parecer. El segundo paso es realizar la pregunta qué o cómo seguido del verbo y subrayar la respuesta. Y el tercer paso, sustituirlo por lo. ¿Vale? Vamos a ver algunos trucos para no confundirnos. El primer paso y el más importante es localizar el verbo, porque el verbo es el que nos va a decir si tenemos que tirarnos por aquí o por aquí, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Si yo localizo el verbo y se trata de un verbo copulativo, es decir, del verbo ser, estar o parecer, lo único que puedo buscar es el atributo. Es lo único. En cambio, si yo localizo el verbo y me doy cuenta de que es un verbo predicativo, es decir, es un verbo distinto a ser, estar o parecer, o mejor dicho, es un verbo, es una oración que no tiene atributo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero buscar el complemento directo
y después realizar la pregunta cómo más verbo. Pero claro que hemos dicho que a la pregunta cómo hay dos complementos que responden a esa pregunta. Entonces, una vez que hemos preguntado cómo más verbo, vamos a ver si lo podemos cambiar en género y número, y si podemos cambiarlo, va a ser complemento predicativo. Si no podemos cambiarlo, va a ser complemento circunstancial de modo. ¿De acuerdo? Entonces ya sabéis, si es un verbo predicativo, primero el complemento directo, después preguntaremos cómo más verbo, probaremos a cambiar en género y en número, y si puede cambiar, lo llamaremos complemento predicativo, y si no puede cambiar, lo llamaremos complemento circunstancial de modo. Y ya está, ya estaría todo. Ahora nos toca trabajar.